Pues para empezar el proyecto, ¿verdad? Tenemos lo que viene siendo el formulario de menú que contiene los dos formularios que se crearon sobre los dos problemas de ventas de uva y de transporte, ¿verdad? Entonces, si miramos el explorador de soluciones, podemos ver que tenemos las clases de cálculo, las de datos que vendrían siendo las POYO, los formularios que es la parte gráfica y la parte de superglobal para las constantes. Entonces, para empezar, las características del menú principal sería el menú strip que se agrega, ¿verdad? Para poder hacer referencia a los dos formularios, que para poder entrar a cada uno de ellos se necesita crear un objeto a partir del formulario y mostrarlo con la función .show. Entonces, ya por la parte de los problemas, como lo mencioné, tenemos tres clases, las de cálculo, las de pollo de datos y las de superglobal. Entonces, para empezar con el problema de las uvas, tenemos el formulario, ¿verdad? Que cuenta con radio buttons, text box para las entradas, botones y una list box, que sería prácticamente una factura. Entonces, por parte de del pollo, que sería la parte de los datos planos, está la clase DataUva. Y como son datos planos, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer en ellos es instanciarlos de tipo privado, los radio buttons del booleano y todo conforme a sus entradas que se van a realizar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que hacer o tener en claro es que se debe realizar privado para el encapsulamiento de datos, ¿verdad? Para tener un mejor control en todo lo de las clases y los procesos que se realizan con los mismos datos. Luego se crea el código que va a encapsular los datos y va a permitir que se pueda obtener valores con el get y setear valores con el set. Y eso sería por la parte de los datos. Ahora por la parte de superglobal de UVA, que serían más datos en sí, se crean las constantes. Estas deben ser de tipo público para que se pueda acceder a ellas desde otras clases sin necesidad de crear un objeto, ¿verdad? Y se les nombra con su correcta sintaxis, con el snake case, si no estoy mal que se llama, y con mayúscula, ¿verdad? Entonces, también deben ser constantes, se establece con const para que su valor no pueda ser modificado. Y entonces, ya esto únicamente se llama en las clases de cálculos o en donde las necesitemos, haciendo referencia a superglobal. Por último, tenemos la parte de cálculos, en donde se va a juntar todos los datos que creamos. Y lo primero que tenemos que hacer acá es crear una propiedad de tipo objeto, como lo hacemos en Java. Entonces establecemos que vamos a crear una propiedad privada del tipo DataUva que hace referencia a la clase del DataUva. Y el objeto que vamos a crear se va a llamar UVA. Entonces, después se debe crear un método constructor para la clase. El método constructor debe llevar un parámetro, el cual va a ser el objeto que hace referencia a todos los datos de la uva. Y con thisUva, que vendría siendo el atributo de la clase, este que creamos acá, se le va a dar como parámetro, ¿verdad? Al método constructor para que ya pueda procesar los datos de las uvas. Entonces, una vez ya tenemos los datos a los que vamos a hacer referencia, se crean los métodos, ¿verdad? En los que se establece que se va a obtener un cargo si la uva es de tipo A y es de tamaño 1, perdón. Luego, así consecutivamente, según los datos del problema, ¿verdad? Si es tipo A y tamaño 2, se va a establecer un cargo del tipo A y tamaño 2. Esto se establece por parte de Superglobal, ¿verdad? Como se puede ver acá, únicamente hace referencia a la clase Superglobal y a lo que queremos acceder, en este caso, el cargo para este caso en específico. Lo mismo es con la parte de descuentos, únicamente si se cumplen dos condiciones por el I, se va a establecer el descuento del tipo B y tamaño 1 con las constantes. Se establece un nuevo precio accediendo a los datos, ¿verdad? Le decimos que el nuevo precio va a ser el precio que se estableció a kilogramos más el cargo menos el descuento. El precio de venta va a ser el nuevo precio. Este lo accedemos directamente desde el método que se creó en la misma clase por
kilogramo, el número de kilogramos que se indique. Y los demás datos en tipo texto, get tipo uva para especificar una factura. Ya por la parte del formulario tenemos el comando de vender. En este ya lo único que se hace es establecer los valores, ¿verdad? Hacer referencia a los datos que se ingresaron desde el formulario a las clases que creamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instanciar los objetos. De primero instanciamos los datos, ¿verdad? La parte de data UVA, se crea un objeto datos. Y luego en la parte de cálculo se crea un objeto para realizar los cálculos que se hace referencia a los datos, ¿verdad? Que le indicamos que los cálculos los va a realizar con los datos que vamos a ingresar acá. Por esta parte que se puede ver acá como los, los resalta, digamos. Entonces, únicamente queda hacer referencia a los datos y decimos que se van a obtener de los radio buttons y de las textbox. Únicamente hay que convertir al dato que se estableció en la clase, ¿verdad? Y para la salida se agregan ítem por ítem con cadenas y concatenando los cálculos que se realizaron. Ya también con el comando cancelar, que es el botón borrar que se tiene acá, que su única función va a ser cancelar todo lo seleccionado, ¿verdad? La selección de los radio buttons se establece en falso, que prácticamente los deselecciona. Y la lista se limpia y las textbox igual se limpian estableciendo que su valor va a ser comillas. O sea, nada. Ahora por la parte de la corrida de venta de uvas, tenemos el menú, ¿verdad? Que se estableció que va a ser el primero que se va a ejecutar por parte del programa, la clase program. Y ingresamos los datos que queremos, digamos, 10 quetzales por kilogramo y 100 kilogramos producidos. Se, se, se vende. Uy, ahí lo ejecuté doble. Se ejecuta y pues como podemos ver se muestran los datos que efectivamente son estos. Tipo A, tamaño 2, el descuento, el cargo por ser tipo A. Y descuentos no se establecieron porque es de tipo A y no de tipo B y los cálculos realizados que el nuevo precio del kilogramo es cargo, se le cargó 30 centavos y el precio de la venta sería el nuevo precio por 100 que fueron los kilogramos producidos. Eso sería por parte de la venta de uvas por kilos. Ahora con la parte del formulario de transportes, este es bastante más simple, únicamente tiene una entrada y los comandos, ¿verdad? Entonces cuenta con la misma estructura básicamente que el otro problema. Entonces tiene su parte de data servicios, su parte de SG, de Super Global del bus y calc servicio también. Entonces lo primero que se tiene, ¿verdad? Es la parte de data servicio, que son los datos planos. Entonces se tiene el número de alumnos, el total y el costo de alumnos. Se establecen de manera privada para el encapsulamiento y su respectivo código para que puedan ser accesibles y para que se les pueda dar un valor. Ahora por parte de Super Global tenemos las constantes que se establece que va a haber un pago por alumno. En caso de que sean mayor a 100, un pago por alumno de rango entre 50 y 99 alumnos y un pago de alumno que tengan un rango de 30 a 50, ¿verdad? Se establecen de tipo float porque estamos hablando de dinero. Y ahora por la parte de calcular servicio. Este es más cómodo encontrarlo en el explorador de soluciones. Así es verdad, pues sí está bien. Perdón. Esta opción que estás Entonces, usando para buscar me parece muy interesante, pero lo que sucede es que ahí te deja ver, creo que solo las pestañas abiertas. Esa es la diferencia, me parece. así es que lo encontré. Bueno, Ajá, continúa, gracias. entonces por la parte de calcular servicios, lo mismo, ¿verdad? Hacemos un objeto para
un objeto para hacer referencia a los datos que teníamos en la clase de Pollo. Y luego se crea el método constructor en la que decimos que va a requerir de una propiedad tipo objeto. Entonces se hace referencia a este que creamos y se le da como parámetro al método constructor. Luego sigue la toma de decisiones para determinar el pago de alumnos. Entonces acá únicamente es con la estructura de condiciones if. Entonces establecemos que si el número de alumnos accediendo siempre desde la parte de data servicio, ¿verdad?, es mayor o igual a 100, entonces el costo de alumno va a ser igual a super global, porque accedemos desde ahí a la constante del pago cuando la cantidad de alumnos sea mayor a 100 y indicamos la constante, pues, que hace referencia. Luego sigue la parte de else if con los demás casos, ¿verdad? Data servicio cuando el alumno sea mayor o igual a 50, ¿verdad? Se va a establecer que el costo de alumno es el que está entre ese rango. Y así consecutivamente hasta la parte del else, que el problema dice que cuando sean menores a 30, el costo de alumnos va a ser el costo que tenga que pagar cada alumno, pero el precio del bus en sí va a ser 4,000, entonces el costo de alumnos se establece dividiendo 4,000 entre el número de alumnos, ¿verdad? Se establece el valor de retorno y el get total va a ser el costo del alumno por el número de alumnos. Entonces, para la corrida, accedemos al menú principal porque esa es su funcionalidad, ¿verdad? Establecemos el número de alumnos que, digamos, por ejemplo, que si eran menos de 30 sería 4,000 dividido 10 y entonces tenemos que el pago por alumno es 400. Si es mayor o igual a 30, tiene que ser 95. Si es mayor o igual a 50, uy, y de ahí a calcular con la Hubo un fallito ahí por la conversión. Te comento, próximamente vamos a hablar de control de excepciones para evitar esa situación que se dio ahí. Sí, ahí se tuvo que haber implementado el try catch, ¿verdad? Ah, bueno, exacto. No recuerdo, Marco, ya habíamos hablado de control de excepciones previamente. Bien, ¿verdad? Lo hemos hablado en Java. Sí, sí, en Java Ah, lo tenemos en ahí. ah, bueno. Entonces aquí habrá que meter eso ya en el futuro, ¿verdad? Continúa. Sí, entonces, si el número de alumnos es mayor o igual a 50, se tiene que el pago por alumno es 70. Si es mayor o igual a 100, sería 65 y pues ya si es mayor a 100, digamos unos 1000 alumnos, sigue siendo 65, ¿verdad? Porque así lo dice el problema. Y esa sería la estructura de todo el proyecto, profe. Excelente, te agradecemos mucho, Marco Pineda. Esto va a ser publicado en el canal, así que es un gran aporte el que nos has dado. Muchas gracias por tu trabajo y nos vemos en la próxima entrega. Hasta la vista.